Estos tres partidos reflejan la evolución táctica del equipo del 4-3-3 al 4-4-2 en rombo en los aspectos defensivos y ofensivos. Cuando llegamos en enero de 2016 con Zidane, encontramos un equipo que jugaba con Keylor Navas de portero, una línea de 4, 3 en el medio y 3 arriba. La aportación del pivote, que era Casimiro, era fundamental para el equilibrio del equipo, para dejar más libertad ofensiva a Modric y Kroos, y para poder potenciar el tridente del equipo. El movimiento de Casi, que venía abajo, jugar la pelota con Pepe y con Sergio Ramos, dejaba más libre entre línea Modric y Kroos, que le gustaba más caer en banda para que Marcelo se incorpore un poquito más, Cristiano más arriba y Benzema entre línea también, con Gareth Bale más pegada a la banda. Aquí generamos mucho espacio y con la calidad técnica de cada jugador teníamos mucha fluidez en el juego. En la primera final jugamos contra el Atlético de Madrid, un equipo que jugaba 2-5-4, 2 delanteros, 4-4-2. Sabemos que este equipo estaba esperando el error del rival, entonces planteamos el partido con mucha posesión del balón, mucha amplitud, lateral muy abierto, los centrocampistas forman un triángulo con Casimiro, Bale y Cristiano Ronaldo pegada a la banda y Benzema de punta que se movía mucho entre líneas. La idea es utilizar el ancho del campo para mover el balón de un lado al otro y para impedir que el Atlético de Madrid recupere el balón y va a la contra. Había un jugador fundamental en el equilibrio del equipo que era Casimiro. Permitía a los dos laterales de jugar muy abierto, muy profundo, con Cristiano más libre, Gareth Bale también que entra un poco por dentro. Este equilibrio hacía que Kroos y Modric tenían más libertad de poder entrar de segunda línea, jugar entre líneas, y a la pérdida del balón teníamos siempre este triángulo con Pepe o Varane, Sergio Ramos y Casimiro. Y ofensivamente lo mismo, casi venía buscar balón para jugar, un jugador, un punta salía con el central, un medio salía con Casi y aquí tenemos siempre una superioridad numérica con Kroos y Modric. En campo rival, si como el Atlético de Madrid jugaba en bloque bajo, dos líneas de 4 con un buen trabajo de los dos delanteros, se ponía así, línea de 4, líneas juntas, un trabajo de los dos delanteros. Nosotros teníamos Benzema que se movía entre líneas, Cristiano de libre, Gareth Bale un poquito más por fuera, la incorporación siempre de Carvajal en banda y Marcelo, nuestro equilibrio, como hablamos antes, con Casi, con los dos centrales, y Modric y Kroos que manejaba el tiempo del equipo. Aquí los movimientos, intentamos buscar rápidamente Benzema, porque la conexión entre Benzema y Ronaldo era un punto fuerte del equipo. O buscar también Gareth Bale en banda, que tenía mucha habilidad en 1 contra 1, entrar por dentro, ir al tiro o centrar. Y la incorporación de Marcelo, de Carvajal, de segunda línea, o generando superioridad numérica en banda, o, como decía, Carvajal lo hace mucho cuando el balón está aquí, ejemplo, con Kroos, Gareth Bale por dentro y Carvajal incorporación a la espalda del lateral y del central, con un balón a la espalda. Eran los 2-3 movimientos que trabajamos mucho la semana de la final. En la segunda final contra la Juventus cambiamos el sistema de juego, jugamos con otra vez 4 defensores, 3 medios, este no cambiaba, añadimos Isco
en un rombo, 4 centrocampistas y 2 delanteros, Benzema y Ronaldo. ¿Por qué eso? Porque queremos añadir un 4 centrocampista para dar más libertad ofensiva a Cristiano, que con Benzema era una conexión muy poderosa. Entonces, la aportación de Isco, que es un jugador que tiene calidad técnica, que sabe filtrar el pase, que puede meter goles. Y permitir nuestro sistema, tenemos con Carvajal y Marcelo 2 jugadores muy ofensivos que de las 2 temporadas hicieron mucha asistencia y muchos goles. Esta era la idea del 4-4-2 en rombo. El ejemplo concreto es el descanso de la final, que el míster insistió mucho de jugar por fuera con la incorporación de Carvajal y Marcelo, y eso fue acertado en el sentido que metemos muchos goles. El equipo jugó con la calidad que tenemos, quiere decir con Benzema y Cristiano cerca del área rival, con Isco de libre, con Modric y Kroos que podía llegar cerca del área rival para segundos balones, porque tenemos siempre nuestro equilibrio con Kassé, Sergio Ramos y Varane. Y así tenemos prácticamente 7 jugadores en fase ofensiva y un equilibrio de 3x2 atrás. Dentro de ese sistema, la posición de Isco, que nos aportó mucha calidad de juego, una posesión más larga, pero a nivel defensivo tenía un papel muy importante. Isco tiene calidad técnica importante, pero también de resistencia física. Entonces nosotros, a la pérdida del balón, en el repliegue ofensivo, era repliegue defensivo, del lateral, los medios, y Isco, donde se perdía el balón y que había una zona libre, debía recular y formar una línea de 4 con los delanteros, Benzema y Cristiano, juntando del bloque. Otro ejemplo, si perdemos el balón, que Modric se mete en una banda, ejemplo, y que perdemos el balón, la línea se formaba a la pérdida del balón, con Kroos que basculaba a la izquierda, Kassé de central a la izquierda, Isco que venía en el espacio libre aquí, y Modric que bajaba como un medio de banda, siempre con los 2 delanteros. Era un papel muy importante tácticamente para el equilibrio del equipo y luego para permitir a los delanteros y de Cristiano de no hacer 30 o 50 metros para venir a su banda izquierda, pero venir en zona central con Benzema. Y desde ahí el equipo se movía con 2 líneas de 4 y uno de los 2 un poquito entre líneas. De la tercera final contra el Liverpool, jugamos otra vez en rombo 4-4-2 en rombo con Isco, pero el Liverpool tenía características de equipo inglés muy fuerte físicamente, le gustaba la disputa, los duelos. Entonces la idea en esta final era mantener el balón, moverles de un lado al otro. Sabemos que tenían 2 laterales muy ofensivos, ¿okay? Arnold y Robertson, y sobre todo estos jugadores a la derecha que tenían mucho desajuste defensivo. Entonces la idea era siempre lo mismo, posesión del balón, con Isco entre línea, 2 delanteros, mover el rival, la idea, meter la amplitud con los laterales, meter el rival, moverle de un lado al otro, con mucho ritmo, mucha velocidad, con cambio de orientación para moverles y luego atacar el espacio, con Cristiano, Benzema más al pie e Isco de segunda línea. A nivel defensivo, el equilibrio defensivo era diferente. Pedimos a Carvajal y a Marcelo de no subir los 2 a la vez. Cada vez había uno que mantener el equilibrio. Ejemplo, atacamos en banda derecha con Carvajal, con Isco, Benzema, Cristiano más aquí, la bascula con Rafa Varane, casi siempre de equilibrio, y
Sergio Ramos la bascula el balón y Marcelo un poquito por dentro. ¿Por qué? Porque el Liverpool tenía con Mané, Firmino y Salah jugadores muy verticales. Era la fuerza de este equipo, era la verticalidad, la contra, la transición. Entonces nosotros, si como ellos jugaban con 3 delanteros, queremos siempre uno más atrás. 1, 2, 3, 4 contra 3. Entonces la vigilancia, siempre Rafa debía llamar Carva cuando se atacaba del lado de Marcelo y cuando se atacaba del lado de Carvajal, siempre Sergio Ramos llamaba Marcelo para formar al final un 4 contra 3. ¿Por qué os explico la 3 final de Champions? Porque estos 3 partidos reflejan la evolución táctica del equipo del 4-3-3 al 4-4-2 en rombo en los aspectos defensivos y ofensivos. Este éxito tenía 4 claves importantes. La primera, la mentalidad ganadora de los jugadores para alcanzar de ganar 3 Champions de seguida. La segunda, el ADN del Real Madrid en la Champions. La tercera, la capacidad de trabajo del cuerpo técnico. Y la cuarta, la más importante, el liderazgo natural de Zidane.